Nos quedan 2 puntos para poder terminar el tema. El día miércoles avanzamos con 2 puntos y en esta oportunidad vamos a tratar la forma de ministrar los últimos 2 puntos que nos quedan pendientes. Y recordemos que el punto que ya ministramos es que el yugo de Egipto ministra muerte. Vamos a leer la base bíblica, Éxodo capítulo 14, versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? Ahí está la base, mis amados hermanos. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Qué es lo que ellos estaban anhelando? A pesar de que ya los habían sacado, mis amados hermanos, de Egipto, estaban anhelando regresar, mis amados hermanos, a aquel lugar de donde los habían sacado. Y por eso es que en este punto el yugo de Egipto ministra muerte. ¿Qué es el yugo de Egipto? La atracción por las cosas del mundo. Que el Señor nos haya rescatado de esa vana manera que tú y yo teníamos, mi amado hermano, de vivir y estar anhelando ahora en Cristo las cosas que hacíamos antes. Ese es el yugo de Egipto. Y sabemos que Egipto es figura del mundo y que el mundo, mi amado hermano, y sus placeres y sus pasiones, muestra la palabra del Señor, pasarán, pero la palabra del Señor y el que hace su voluntad permanecerá para siempre. Así que en el nombre de Jesús, mi amado hermano, mucho cuidado con nuestras vidas espirituales por el hecho de que todo aquello, mi amado hermano, que el mundo pueda ofrecernos, y si a ti y a mí nos seduce, corremos el riesgo de tener una muerte espiritual y que se cumpla lo que la palabra dice, que a causa de que la maldad, mi amado hermano, la iniquidad, el pecado, estoy parafraseando esta cita, en el mundo se ha multiplicado, el amor de muchos se enfriaría. Y tú y yo sabemos, mi amado hermano, de que a ti y a mí nos es necesario ser fervientes en el amor a Cristo. Nos es necesario ser fervientes para no ser contados por tibios y mucho menos por fríos, mi amado hermano, porque si algo hace que una relación, mi amado hermano, permanezca, es el amor. Y eso es lo que tú y yo tenemos que cuidar, el amor, mis amados hermanos. Así que vamos a avanzar en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el otro punto que ministra el yugo de Egipto? El yugo de Egipto ministra servicio a los egipcios. Éxodo 12:14 dice la palabra del Señor: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Aquí está el otro punto, mi amado hermano, de que hay gente que anhela. Mira, cuando hablamos de los egipcios, estamos hablando, y con todo respeto, pero la Biblia así lo muestra y lo tipifica y lo pone como figura, de todas aquellas personas que no le han abierto su corazón al Señor en ningún momento. Y pues definitivamente, si no le han abierto su corazón a Él, no tienen temor a Él, no tienen respeto hacia las cosas sagradas, y la Biblia puede mostrar y manifestar que pueden convertirse hasta en personas paganas, mi amado hermano. Un pagano es aquel que no tiene respeto por las cosas santas, no tiene respeto por un cristiano, no tiene respeto por el Señor, no tiene respeto por una iglesia, no tiene respeto por nada que tenga que ver con religión. Y eso es lo que acontece, mi amado hermano, cuando no hay una visión clara. Muchos impíos, muchos paganos, muchos egipcios, como lo estamos viendo acá, pueden terminar siendo señores, mi amado hermano, enseñoreándose de aquellos que tienen temor del Señor, todo por el yugo de Egipto, por anhelar las cosas del mundo. Pero vamos a avanzar porque estos son puntos que ya ministramos. El yugo de Egipto ministra también lujuria, y aquí lo hemos ido viendo, mi amado hermano, en la cita de Números capítulo 11 y versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar
y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Acá en este punto nos damos cuenta de que ellos estaban anhelando la carne, mis amados hermanos, que comían en Egipto. Y cuando escudriñamos los significados de esa palabra carne significa lujuria, y esto es lo que ministra el yugo de Egipto. Y vuelvo a la carga con esto. ¿Y qué es el yugo de Egipto? El haber, mi amado hermano, sido rescatado de parte del Señor de el mundo, de la vana manera de vivir, de la vieja manera de vivir, y estar ahora en Cristo, pero estar anhelando las cosas que se hacían. Por ejemplo, tal vez alguien, mi amado hermano, cuando estaba en el mundo, le gustaba andar en fiestas, pero entiéndase, fiestas paganas, ¿verdad? Fiestas que no había nada de temor ni reverencia hacia nuestro buen Dios. Y ahora que ya está en Cristo, está anhelando el hacer lo mismo que hacía. Y eso es exactamente el yugo de Egipto, mi amado hermano, una carga, un deseo, un anhelo por volver a hacer las cosas de las cuales ya Cristo nos rescató, y tú y yo no podemos permitirnos eso. ¿Por qué? Porque estamos dándonos cuenta que el yugo de Egipto ministra lujuria. Hay muchas personas que el Señor las ha liberado de lo que es la lujuria, pero si no se mantienen, mis amados hermanos, firmes, buscando y agradando al Señor Jesús. Recordemos que la palabra claramente dice que cuando el espíritu inmundo, mi amado hermano, sale de una persona, la Biblia dice que va por lugares desiertos y anda buscando un lugar en donde posarse, y dice claramente ahí escrito que el espíritu inmundo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y dice la palabra que si encuentra aquella casa limpia, ordenada, y esta es una de las claves más importantes para los espíritus inmundos, por lo cual vuelven a poseer el cuerpo, mi amado hermano, de una persona, y vacía, dice. Entonces dice que entra él y 7 espíritus poneros, dice el original. ¿Y qué significa la palabra poneros? Malvados. Nuestras Biblias dicen 7 espíritus peores que el que había salido. Pero esa palabra poneros significa malvados, como claramente lo muestra la Biblia, peores, de mayor jerarquía, de mayor nivel espiritual. Y esta es la razón, mi amado hermano, por la cual un creyente, después de haber probado las mieles del evangelio, la bondad, el amor, la misericordia del Señor, y se aparta, la Biblia muestra que se convierte en indigno. Pero ¿qué es lo que hace que se convierta en indigno? Porque tú y yo vemos, mi amado hermano, en la Biblia que el Señor compartía con pecadores, y según nuestro nivel de conciencia podemos hasta a nosotros en nuestra ignorancia ponerle medida, capacidad al pecado, y tildar a un pecado de inocente y a otro pecado de mortal o de malvado. Mas sin embargo, el Señor compartía con este tipo de gente, pero a los fariseos, mi amado hermano, quienes predicaban la palabra del Señor, el Señor les dice: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas hay vida eterna. Y luego, parafraseando y entendiendo esa cita: pero la palabra da testimonio de mí, y a mí no me aceptan, y a mí no me reconocen. Y al final eso fue lo que aconteció, mi amado hermano, con los fariseos, que no reconocieron al Señor, como el Mesías, como su Salvador. Y tú y yo sabemos cuáles fueron las consecuencias. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque ¿qué es lo que hace que una persona se convierta en indigna? En sí, mi amado hermano, no es el pecado que cometa, sino es que no tiene la capacidad para enfrentarse con dicho pecado. Porque tú y yo vemos que la Biblia muestra claramente que Dios compartía con prostitutas. Hay una cita en la Biblia en donde la Biblia dice que el Señor entró a la casa de un hombre llamado Simón, y juntamente ahí también entró una mujer, mi amado hermano, una prostituta, una ramera. Y la Biblia muestra que Simón dice para sus adentros, en su pensamiento, en un dialogismo, dice:
Si este hombre fuera profeta, ciertamente sabría qué tipo de mujer es la que lo está tocando. Y tú y yo sabemos todo lo que pasó después, ¿verdad? Pero lo que voy es acá de que el tipo de personas que el Señor permitía que se le acercaban, podemos pensar, pero este tipo de personas no es correcto que se acerquen por el estilo de vida que llevan. Pero ¿por qué el Señor permitía que este tipo de personas se acercaran a Él o Él se acercaba a ellos? Porque esta persona, mi amado hermano, reconocía su condición y luego de tener un encuentro con Jesús, sus vidas eran transformadas. Pero ¿cuál era la diferencia con los fariseos? Que los fariseos, mi amado hermano, predicaban al mismo Jesús, pero a Jesús no lo aceptaban. Jesús mismo dice, mi amado hermano, le dice a sus discípulos, vean, les dice, hagan lo que los fariseos dicen, pero no vivan como ellos viven. ¿Por qué? Porque decían una cosa, pero hacían otra. Su estilo de vida era una vida, mi amado hermano, que no honraba a Dios. Y aquí se cumple lo que escrito está. De labios lo predicaban, de labios lo adoraban, pero su corazón estaba lejos. Y es lo que tú y yo no podemos permitirnos, porque eso es lo que acontece cuando uno voltea, mi amado hermano, al mundo. Cuando uno desea las cosas de Egipto, el corazón se va a alejar del Señor y se va a acercar a todo aquello que a Dios no le agrada. Pero avancemos, mi amado hermano, porque me estoy deteniendo mucho y repito, estos temas ya los predicamos. El día de hoy tenemos que abordar 2 puntos y primeramente Dios nos da tiempo para poder terminar los 2 puntos que tenemos pendientes. El yugo de Egipto quita o roba a los hijos, y aquí está la base bíblica de Números capítulo 11 versículo 5, en donde habla acerca de que los israelitas se acordaban de el pescado. Y la palabra pescado significa desovar. Y cuando hablamos de desovar es quitar o sacar los huevos. Y tú y yo sabemos, mi amado hermano, que es de los huevos de las aves de donde vienen los hijos y la multiplicación. Pero vamos a avanzar. El yugo de Egipto ministra dureza de corazón. ¿En qué parte? En el punto siempre la misma cita, Números capítulo 11 y versículo 5, de donde dice que se acordaban del pescado que comían gratis, pero también de los pepinos. Esa palabra pepino significa dureza, mi amado hermano, dureza, dureza de corazón. Y tú y yo tenemos que enfrentarnos en contra de la dureza de corazón. Seguimos haciendo el breve resumen, aunque ya no se nos fue mucho tiempo en el breve resumen. El yugo de Egipto ministra insatisfacción. ¿En qué parte, mi amado hermano? En la misma cita en donde dice que ellos se acordaban y anhelaban el pescado, los pepinos, pero también dice que anhelaban también los melones. Y esa palabra melón tiene que ver en el original con la insatisfacción. Y aquí está el siguiente punto que ya ministramos, que es el yugo de Egipto ministra aislamiento. ¿Y en qué parte? En la misma cita, Números 11:5, cuando habla acerca de los puerros. Los puerros, mi amado hermano, significan encerrar, rodear y apretar. Y la Biblia dice en Proverbios 18:1, el que vive aislado su propio deseo busca y contra todo consejo se encoleriza. Bueno, esos han sido los puntos, mi amado hermano, que ya hemos ministrado. Y ahora vamos a abordar los 2 que nos faltan. Y primeramente Dios, en esta media hora que nos resta, podemos dar por concluido el tema, mi amado hermano, del yugo de Egipto. Pero sabemos que después de este yugo aún nos quedan por lo menos 5 yugos más, mi amado hermano, de los 13 que ya hemos mencionado en la palabra del Señor. Si no recuerdo mal, este es el yugo número 8, es el octavo, y nos faltan 5 para poder terminar esta serie de temas de los 13 yugos. Vamos a continuar entonces, o a iniciar con el punto que nos compete para el día de hoy. Y es que el yugo de Egipto, escuchen esto, nos quita la cobertura. A ti y a mí, mi amado hermano, nos es necesario tener una cobertura. ¿Y en dónde vamos a ver esto de la cobertura? En el mismo lugar, mi amado hermano, de Números capítulo 11 y versículo 5,
Dice la palabra del Señor, es la misma base que traemos. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros. Y en este punto vamos a mencionar las cebollas. La cebolla. ¿Y qué significan las cebollas, mi amado hermano? En el original, pues las cebollas también tienen un significado. Y significa, mi amado hermano, quitar. Quitar. Y cuando vemos esto de quitar, recordémonos que hay una cita en la palabra del Señor en donde la palabra claramente nos habla, mi amado hermano, de que José, en ese momento en el que él servía en la casa de Potifar, mi amado hermano, recuerden que la esposa de Potifar deseaba a José, porque es una palabra muy puntual, y ella lo seducía diciéndole a José que se acostara con ella, y al final sabemos que hubo un momento, mi amado hermano, en el que la palabra nos muestra que ella se acercó, pero José prácticamente salió huyendo, pero las vestiduras de José, la Biblia muestra que le quedaron a ella en la mano. Alguna otra versión dice que José salió corriendo y la dejó. Y en algunos comentarios, algunos que comentan la Biblia se atreven a decir de que cuando José salió huyendo desnudo, porque recordemos, mi amado hermano, que la forma en la que se vestía en aquellos tiempos pues no era una forma igual a la que nosotros nos vestimos, con varias piezas y varias prendas, a menos que fuera un vestido, ¿verdad?, de una sola pieza, pero básicamente así era como se vestían tanto los egipcios como los judíos y las personas de aquel tiempo. La Biblia nos muestra de que se vestían con prendas de un solo hilo. ¿Y qué es lo que nos muestra esto de que prendas de un solo hilo? Que eran de una sola tela, una sola pieza. Entonces por eso es que algunos comentaristas cuando hablan de esto, de la tentación que pudo enfrentar José con la esposa de Potifar, que prácticamente él salió huyendo, mi amado hermano, sin su ropa, sin su cobertura. Y esto es lo que las cebollas hacen, mi amado hermano, entendiéndolo en su significado. Quitan. ¿Y qué es lo que quitan? Dice que quitar a un animal, dice la piel, las plumas o el caparazón, quitar algo de la piel. Y aquí nos estamos hablando, mi amado, si hablamos de piel, la piel es una cobertura. Si hablamos de plumas, las plumas son una cobertura. Si hablamos de un caparazón, caparazón es una cobertura. También dice de quitarle a algo la cáscara o la corteza. Si hablamos de quitarle a algo, en especial en este caso a la cebolla o a una fruta, de quitarle la cáscara, ahí está, mi amado hermano, claramente una cobertura. Y por eso es que deducimos, mi amado hermano, y ministramos este punto y este tema, de que el yugo de Egipto, por medio de estar anhelando las cebollas que había en Egipto, quita la cobertura, porque para poder disfrutar a todos aquellos que les gusta, ¿verdad?, la cebolla, pues sabemos que hay que pelarla, y hay que pelarla capa por capa, capa por capa. Y esto es lo que tú y yo tenemos que escudriñar, mi amado hermano, en nuestras vidas, porque tú y yo tenemos la cobertura del Padre, la cobertura del Hijo, la cobertura del Espíritu Santo. No solamente eso, mi amado hermano, sino también tenemos la cobertura de nuestros padres, de papá y de mamá. Tenemos la cobertura de nuestros pastores también. Y la Biblia lo muestra de que tú y yo tenemos que esforzarnos como hijos de Dios, como hijos biológicos, como hijos espirituales, para poder hacer, mi amado hermano, que la peregrinación de nuestras coberturas sea más fácil. Si el Señor nos permite a nosotros como hijos o como ovejas estar bajo la sombra de nuestros padres o de nuestros pastores, definitivamente es para que tú y yo le hagamos más fácil la tarea a nuestros padres, a nuestros pastores,
El ministerio, mi amado hermano pastoral, es glorioso, pero también es un ministerio en el cual uno solo no lo puede realizar. Por eso Dios dijo claramente, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando el siervo o la sierva del Señor se casan, se potencializan y entonces ya el pastor, la pastora van teniendo de alguna forma más fácil el llevar el ministerio, y por eso es necesario de que tú y yo como ovejas vayamos creciendo en nuestras congregaciones para que poco a poco, mi amado hermano, nuestros pastores tengan un poco más de libertad en el ministerio. Yo siempre he creído algo, mi amado hermano, que cuando Dios levanta un ministro, Dios no levanta un ministro para una iglesia, para la iglesia local, para la iglesia que pastorea, sino la Biblia muestra claramente que cuando Dios levantó u ordenó los 5 ministerios, en el libro de Efesios lo muestra claramente, los dejó para la edificación, dice claramente la palabra, del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, mi amado hermano, no está formado solamente por la iglesia en la que tú y yo nos podemos congregar. Entonces, si tú y yo vamos creciendo espiritualmente hablando, vamos a poder facilitarle, a ser facilitadores del ministerio de nuestros pastores para que ellos puedan ejecutar y desarrollar el ministerio que Dios les ha otorgado de una forma más práctica. Porque una de las cargas, mi amado hermano, de nosotros como pastores es de que en determinado momento, por la gloria y la misericordia del Señor, van a venir invitaciones para que podamos ir a predicar, ya sea a otra nación o a otra congregación, y casualmente en oportunidades las invitaciones se extienden, mi amado hermano, en el mismo horario y el mismo día en el que tenemos culto en nuestras congregaciones, y uno como ministro anhela tanto estar en su casa predicando, como también el que lo inviten a uno para poder predicar. Es una gloria, mi amado hermano, algo que si algún día tú lo has experimentado o lo vas a experimentar, ahí podrás entender de que es un privilegio muy hermoso de que lo inviten a uno a predicar, pero no hay satisfacción más grande y mayor, mi amado hermano, que a uno como ministro se le abran puertas para la predicación o para ministrar la alabanza, y saber de que uno en casa tiene hijos espirituales que han crecido, que han dado la talla y que ellos nos pueden cubrir. Recuerda que la palabra nos muestra, mi amado hermano, en el libro de Génesis, que cuando Lot fue llevado como preso, mi amado hermano, esta noticia llega a Abraham y él se entera, y dice claramente la palabra del Señor que Abraham fue a rescatarlo. Y hay algo muy interesante ahí que dice que él agarró, mi amado hermano, a 300 guerreros, pero que habían nacido en su casa. Entonces, ¿con quiénes fue Abraham, mi amado hermano, a la batalla para rescatar a su sobrino? Con 300 valientes nacidos en su casa, con 300 soldados nacidos en su casa. Él no fue a cualquier lugar, no fue a cualquier persona, fue a los nacidos en su casa. Y qué hermoso privilegio, mi amado hermano, que a nosotros, nuestros pastores, nos tomen en cuenta para poder cubrirlos en determinado momento. Yo recuerdo, mi amado hermano, no una, sino varias veces en la que mis pastores me enviaron, mis amados hermanos, como delegados de parte de ellos, y para mí fue un privilegio el poder cubrir, mi amado hermano, al que en ese entonces fue mi pastor. Tampoco es que haya tenido gran cantidad de pastores, prácticamente, mi amado hermano, he tenido 3 pastores, y cada vez que ellos pues me delegaban en algo, para mí era un privilegio poder cubrirlos, poder suplirlos. También era un nerviosismo porque el pensamiento también, mi amado hermano, a veces nos traiciona, y pensaba yo, pero ¿cómo yo voy a poder suplir
a mi pastor, si él es mi pastor, mas sin embargo, mi amado hermano, la gracia del Señor se derramaba sobre mi vida, y para honra y gloria de Dios, el día de hoy puedo decir de que soy pastor. Así que algo bueno tuvimos que hacer, mi amado hermano, pero la gloria y la honra es del Señor, y si algo hemos logrado es por gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial. Entonces, en este punto el yugo de Egipto nos quita la cobertura. ¿Qué es lo que pasa? Que por andar deseando las cosas del mundo, que por andar viendo cómo se hacen las cosas en el mundo, definitivamente la cobertura espiritual se nos tendrá que ser quitada, o la vamos a entregar, mi amado hermano, porque esto fue lo que le pasó a José. Él sabemos que era un israelita, pero que por todo lo que aconteció en su vida, terminó siendo servidor de Potifar en Egipto. Y ahí en Egipto, mi amado hermano, la esposa de Potifar le quitó la cobertura. En este punto no nos interesa si era porque era guapo, o porque nosotros también somos guapos, o pensamos que somos físicamente agradables. Eso es lo que menos importa en este momento, porque físicamente agradable o no, si volteamos a ver al mundo, corremos el riesgo de que la cobertura se nos sea quitada, que nos despojemos de ella. Algunos comentaristas también mencionan de que para que la esposa de Potifar le haya quitado la ropa a José, en más de algún punto, mi amado hermano, José tuvo que haber cedido, porque como recordemos, José era una persona en esa casa de alto rango, no era un esclavo normal, y la Biblia y la historia nos muestran que cuando alguien era un señor, un rey, alguien de eminencia, sus esclavos no se vestían como esclavos, sino se vestían de una forma agradable, de una forma cubierta, para demostrar así la grandeza de su Señor. Entonces, la grandeza del Señor se miraba en la vestimenta de sus esclavos, y tú y yo sabemos que la Biblia nos muestra claramente que aunque José llegó a Egipto siendo un esclavo, pero a donde fue, si fue a la casa de Potifar, fue el segundo; si fue a la cárcel, fue el segundo; si fue con Faraón, fue el segundo. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra claramente que todos, tanto Potifar como el carcelero, como Faraón, se dieron cuenta de que Dios estaba con José, porque todo lo que José hacía prosperaba. Todo lo que él hacía prosperaba, y esto es lo sorprendente, que ellos mismos dicen que Jehová está con José porque todo lo que hace prospera. Lo mismo debería de acontecer con cada uno de nosotros, que el mundo se dé cuenta de que Jehová está con nosotros, y que no se dé cuenta de que somos parte del mismo sistema del mundo, sino que antes bien tú y yo nos apartemos de todo lo que tenga que ver con el yugo de Egipto, mi amado hermano, y someternos al Señor. ¿Para qué? Para que las cosas del mundo no nos seduzcan. Así que en el nombre de Jesús, este ha sido uno de los puntos a desarrollar en este periodo que nos ha tocado ministrar acá. Y el último punto, mi amado hermano, de este tema de el yugo de Egipto, es que el yugo de Egipto ministra falta de cordura o falta de sabiduría. ¿Y en dónde lo vamos a ver? En la misma cita, mi amado hermano, de Números capítulo 11, versículo 5. Dice: nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros. Acabamos de ver las cebollas, y ahora vamos a terminar, mi amado hermano, viendo los ajos y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos, escuchen esto que tremendo, excepto este maná. Ellos cambiaron, mi amado hermano, el maná, que es figura de Cristo, porque claramente está escrito: yo soy el pan que del cielo descendió. Rechazaron a Cristo, mi amado hermano, por estar volteando al mundo. Gravísimo error. Viene a mi mente lo que hizo Lot también, que la Biblia dice que Lot vio hacia Sodoma y Gomorra
y lo tuvo como el huerto, lo comparó con el huerto y agarró hacia allá, hacia un lugar que en apariencia era como el huerto, pero era Sodoma y Gomorra, un lugar de perdición, un lugar de maldición, un lugar de destrucción, y al final sabemos lo que pasó con Lot ahí en Sodoma y Gomorra. El Señor lo saca a él y a sus hijas, pero prácticamente es lo mismo que estamos hablando, mi amado hermano, el yugo de Egipto. Bien pudiéramos mencionar también el yugo de Sodoma y Gomorra, porque Lot y sus hijas salieron de Sodoma y Gomorra, mas sin embargo cuando ya estaban ahí en la cueva de Zoar, sabemos lo que pasó, hubo incesto. Y por medio de ese incesto nacieron dos de las tribus, mi amado hermano, enemigas a más no poder del pueblo de Dios, como lo que son los amonitas y los moabitas, dos tribus, mi amado hermano, enemigas del pueblo del Señor. ¿Y de dónde nacieron? De una contaminación que se adquirió en un lugar, en una nación en donde ellos no tendrían por qué haber ido. Pero ¿por qué fue Lot a parar ahí? Porque él escogió un lugar y lo comparó con el huerto. Y lo mismo pasó acá con los israelitas, estaban anhelando los ajos y rechazando el maná. La palabra, mi amado hermano, ajo tiene que ver con exhalar un olor rancio. Y escucha que dice la palabra en el libro de Eclesiastés capítulo 10 versículo 1, dice: la mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. La menor tontería echa a perder tu fama de sabio. Así que ¿por qué le colocamos a este punto de que el yugo de Egipto ministra falta de cordura o falta de sabiduría? Porque la palabra ajo significa exhalar, oler, respirar un olor rancio. Exhalar tiene que ver con despedir, no con respirar. Exhalar un olor rancio. Y la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 10 versículo 1: la mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. La menor tontería echa a perder tu fama de sabio. También alguna versión dice que esta dice la mejor sopa, pero alguna otra versión dice, mi amado hermano, que el mejor perfume del perfumista, si le cae una mosca, le echa a perder aquella fragancia, mi amado hermano, deliciosa. Así que en el nombre de Jesús sabemos que la sabiduría, mi amado hermano, ¿cómo podemos saber si tú y yo somos sabios? ¿Cómo podemos determinar si hay sabiduría en nuestras vidas? Pues la sabiduría es la suma, lo vamos a decir así, de dos cosas. Una, el conocimiento, y otra, el entendimiento. Aquel que adquiere conocimiento más entendimiento, a eso se le llama sabiduría. Pero la palabra muestra, mi amado hermano, que el que solo adquiere conocimiento, él dice en la Biblia que la letra mata, que el conocimiento mata. Entonces, el conocimiento sin entendimiento es muerte. Pero el que no adquiere conocimiento y no entiende, mi amado hermano, la Biblia muestra que cuando se habla de la parábola del sembrador, dice claramente que la tierra que dio fruto son los que entendieron la palabra, los que entendieron la palabra. Y aquí podemos decir, mi amado hermano, que si solamente, si no hay conocimiento, si no hay entendimiento, hay muerte y no hay fruto. Y creo que todo va unido, mi amado hermano. Si un árbol no da fruto, definitivamente algo no hay sano en él, en el dicho árbol.
La palabra claramente dice que un árbol sano no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Esto es demasiado importante para cada uno de nosotros, mi amado hermano, porque a veces lamentablemente se nos olvida la sabiduría. La palabra nos muestra que el sabio ve el mal y se aparta. La palabra nos muestra también en el libro de Proverbios, mi amado hermano, que la sabiduría está en evitar la contienda, en evitar el pleito, que el sabio no se mete a pleitos, no se mete a problemas. En alguna oportunidad alguien decía, ¿cuál es la diferencia entre una persona inteligente y un sabio? Y decía que el inteligente sabe solucionar los problemas. Si tiene un problema, con su inteligencia puede solucionarlo. Pero el sabio, decía, el sabio no se mete a problemas. ¿Por qué? Porque el sabio ve el mal y se aparta. Allí está la diferencia, mi amado hermano, si a ti y a mí nos toca estar solucionando nuestros propios problemas, porque otra cosa es que como pastores nos toca estar solucionando los problemas de los miembros de la iglesia, pero si nuestros problemas, tú y yo tenemos la capacidad de solucionarlos, pues solamente caemos en el punto de inteligentes, pero si no nos metemos a problemas, vamos a ser contados por sabios. Una cosa es, mi amado hermano, que la Biblia diga que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que no nos preocupáramos porque el Señor ya había vencido al mundo. Otra cosa es, mi amado hermano, de que haya prueba, de que tengamos prueba. Otra cosa es que también haya tentación. Pero otra cosa, mi amado hermano, es que tú y yo seamos personas problemáticas. En alguna oportunidad, dos personas tuvieron la necesidad de cambiarse de lugar de donde vivían, y llega el primero al nuevo lugar y le pregunta a un anciano y le dice una pregunta, le dice, ¿cómo es la gente aquí en este lugar? Y la persona le pregunta, ¿cómo es la gente de allá de donde usted venía? Ah, gente muy amable. Y le responde, igual es la gente acá. Llega la otra persona al mismo lugar y le pregunta, ¿cómo es la gente acá? Y el anciano hace la misma pregunta, ¿cómo es la gente de donde usted vivía? Y le responde, pues la gente era algo conflictiva, era algo peleonera. Y el anciano responde, igual es la gente acá. Dando a entender, mi amado hermano, de que la gente muchas veces es con uno como uno también es. Recordemos que la palabra dice en el libro de Mateo que todas las cosas que querramos que los hombres hagan con nosotros, así también tenemos que hacer nosotros con ellos. ¿Por qué? Porque en esto, mi amado hermano, se resume, dice claramente la palabra del Señor, la ley y los profetas. En eso se resume, mi amado hermano, la ley y los profetas. ¿En qué? En que tú y yo, mi amado hermano, nos portemos con los demás como querramos que a nosotros nos traten. Así que en el nombre de Jesús, de esta forma, mi amado hermano, es como estamos llegando al final ya de nuestro tema, el yugo de Egipto. Gracias a Dios, al fin, mi amado hermano, después de varias ministraciones acá en la radio, estamos llegando a la conclusión de nuestro tema. Solo te voy a mencionar rápidamente los puntos. El yugo de Egipto ministra falta de cordura o sabiduría. El yugo de Egipto nos quita la cobertura. El yugo de Egipto ministra aislamiento. El yugo de Egipto ministra insatisfacción. El yugo de Egipto ministra dureza de corazón. El yugo de Egipto nos roba a nuestros hijos, mi amado hermano. El yugo de Egipto ministra lujuria. El yugo de Egipto ministra servicio a los egipcios. Y por último, el yugo de Egipto ministra muerte. Así que terminamos el tema recordando de que ¿qué es el yugo de Egipto? Es, mi amado hermano, que tú y yo estemos sirviéndole al Señor, pero que estemos anhelando las cosas que hacíamos en el mundo antes de abrirle nuestro corazón al Señor. Espero en el nombre de Jesús haberme dado a entender, y si el Señor nos lo permite vamos a continuar hablando, mi amado hermano, de los
yugos que nos hacen falta, que como lo mencionamos son 13 yugos, mi amado hermano. Ya hablamos del yugo de nuestras rebeliones, el yugo de la juventud, el yugo de los impíos, el yugo del legalismo, el yugo desigual, el yugo de esclavitud, el yugo de hierro, y estamos terminando el día de hoy del yugo de Egipto. Nos falta hablar del yugo del Padre, el yugo de los ancianos, el yugo de Babilonia, el yugo de Nabucodonosor y el yugo de Jacob. Esos son los 13 yugos que vamos a estar hablando